Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Paco Polit, periodista deportivo valenciano. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, fenomenal. Y bueno, también tengo el placer de contar con José Pérez, presidente de Libertad VCF. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí pasando frío en Zamora. Bueno, vamos a hablar de la actualidad del Valencia y si me tuvierais que resumir en una frase, empezando por ahí, Paco, ¿cómo la definirías? Me empieza bien, ¿eh? Joder, en una frase, pues incertidumbre, coma, más de lo mismo, coma, a ver qué pasa este año. Que es un poco, pues, la sensación, yo creo, de mucha gente, ¿no? Después de todos los cambios de las últimas semanas y que nos deja a todos, pues, con esa sensación de que un verano más esto es un salto al vacío, sin red, y vamos a ver cómo sale. Pero al final se han cambiado muchas ya no está Bordalás, ha llegado Gattuso, se ha cambiado el modelo también de gestión. Ahora Jorge va a apoyar mucho la planificación de Valencia, pero esto ya lo hemos visto antes. Así que en realidad, Alberto, mucha novedad no estamos. Y más de lo mismo. José, ¿tú cómo lo definirías Yo la actualidad? utilizaría una palabra, ¿no? Caos. Porque esto es un caos. Realmente Peter Lim ha hecho cambios ahora este verano con el entrenador, con el presidente, pero son cambios que no se rigen por ninguna planificación, ni deportiva ni empresarial. Realmente él está matando al Valencia y cada acción que hace va en ese camino. Entonces, bueno, un caos, esto es un caos. Bueno, empezando por el cambio de entrenador, ¿cómo os ha parecido la manera en que se ha tratado a Bordalás? A ver, en mi caso concreto, despedida indigna para un entrenador muy digno. Para variar, ¿no? Porque en el caso del Valencia, los últimos 8 años, prácticamente todos aquellos que han sido gente de club, hombres de club, que han defendido al escudo por encima de todo lo demás, pues han acabado de patitas en la calle y sin ningún tipo de ceremonia detrás, ¿no? Y en el caso de Bordalás, yo creo que a él se le ha maltratado en los últimos meses de manera indigna, vergonzosa, impropia de un club como el Valencia, pero tampoco, como decía antes, tampoco es novedad, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que a los entrenadores, cuando entran por la puerta en el mes de mayo, junio, todos son loas, todo es pompa, todo es boato, todo es fenomenal. Llega Bordalás, el ADN del Valencia, Bordalás nuestro señor, Bordalás nuestro pastor, como lo fue en su momento Marcelino, exactamente igual, y los dos, Marcelino y Bordalás, que tienen muchas cosas en común, han acabado en la calle de la misma manera, sin ningún tipo de decoro, sin aviso, sin lealtad, sin ningún tipo de reconocimiento por todos los sapos que se han tenido que tragar. En el caso de Bordalás, sobre todo este año, él ha sido prácticamente el único portavoz del club a la hora de dar la cara ante la prensa, entre los medios, increíble todo. Pues bien, ha llegado el momento y se ha encargado a Bordalás sin ningún tipo de miramiento. Así que, pues en el caso de cómo se ha tratado su salida, lamentable, es la palabra que usaría para describir, pero no sorprendente porque ya lo habían hecho anteriormente con otros entrenadores. José, ¿tú también qué opinas de la salida? Sí, realmente el trato con toda la gente que sale, ya sea gente de gestión dentro de las oficinas, ya sea futbolistas, tenemos multitud de casos de futbolistas que han salido despotricando pues del anterior presidente, pero no es una cosa de personas, no es una cosa de una persona que tenga esas malas artes, sino es una cosa que está institucionalizada, es una cosa que viene de arriba, del máximo accionista. Y bueno, un poco ahondando en lo que decía Paco, los entrenadores son el claro ejemplo de entrenadores Kleenex. Los utilizan muy claramente para volver a vender ilusión ahora, que es lo que están haciendo con Gattuso, y imagino que ahora luego nos preguntarás. Sí. Es decir, para una cara nueva, que es lo que vende mucho a la afición que no quiere o que no puede ver más allá. Una cara nueva, vender que con este sí, con este hemos acertado, ahora sí, cambiamos la planificación. No, realmente no hay ninguna planificación. Por eso se gastan tan pronto, por eso Kleenex, por eso al año ya están amortizados y hay que sacarlos y encima se les saca pues con muy malas maneras, con mala educación, porque si algo nos ha enseñado esta gente desde que se hizo máximo accionista del Valencia Club de Fútbol es que la educación no es uno de sus fuertes.
Y bueno, ahora, claro, esto preguntar por la llegada de Gennaro Gattuso. ¿Qué os parece este entrenador? A ver, yo creo que es evidente que el contexto no le va a beneficiar en absoluto. Cada vez más gente pues, se percata y es consciente de todo el entramado que hay aquí montado en el Valencia desde hace 8 años, de la figura de Jorge Méndez que hace y deshace a su antojo. Es verdad que desapareció en varias temporadas, pero nunca se fue del todo, ¿no? Está en primera persona tomando decisiones desde hace bastantes semanas ya. Y en el caso de Gattuso, él creo que es de todos los últimos entrenadores que han venido al Valencia el que mejor sabe dónde se está metiendo. Aunque el otro día en esa primera rueda de prensa dijera que bueno, que él no habla de economía y que Peter Lim no le ha transmitido que haya que vender a este o aquel o aquel, a mí me parece que intentó colarnos una trola, lo sabe perfectamente, pero es toda una estrategia, porque si él dice eso, evidentemente lo que hace es pasarle la carga y la responsabilidad y la presión a los propios futbolistas, ¿no? Porque la gente piensa hace falta venderlos, ¿no? Entonces, ¿por qué se van? ¿Por qué se quiere ir Soler? ¿Por qué quiere ir Gallá? ¿Por qué quiere ir? Por cierto, que creo que hizo un gol con España y evidentemente eso siempre es positivo. Siempre es más dinero en caso de que al Valencia lo quiera venir un equipo a comprar a Carlos Soler. Y el caso de Guedes igual. Entonces, tiene toda la información, Gattuso tiene toda la información, al contrario que Bordalás, que Javi García, incluso diría que Celades, y que Marcelino tiene toda la información y sabe perfectamente dónde se... Eso sí, pero básicamente es eso. Yo pienso que él sabe dónde se mete, lo sabe perfectamente, y esa ventaja la tiene con respecto a otros entrenadores que han venido en el pasado. Yo respecto a lo que dice Paco, no sé con qué teoría quedarme. Me parece salir de Guatemala para Guatepeor, ¿no? O sea, para poneros en situación, Alberto, el Valencia presenta unas cuentas para el 2022, unas cuentas ahora que se cierran el 30 de junio, con causa de disolución. Si no vende, al menos por 70 millones de euros. Esto es lo que les va a llevar a deshacerse, a vender a Guedes, a Soler y probablemente a Gallá. En la rueda de prensa de presentación de Gattuso se le pregunta esto, si él sabe que el Valencia tiene la necesidad de vender porque económicamente está en quiebra, para que nos entendamos. Y él dice que no, que a él no le han transmitido eso, que a él lo que le han transmitido es que Guedes, Soler y Gallá están en último año de contrato y no quieren renovar porque su intención es irse. Entonces es mejor venderlos en este último año de contrato que se vayan gratis, digamos. Guedes ni siquiera es así, Guedes todavía le quedan 2 años de contrato, o sea que ni siquiera es cierto lo que dice, pero él le transmite esto. Entonces, por lo que te decía, tan malo sería que quien le contrata, el máximo accionista Peter Lim, le haya engañado y le diga que se quieren ir, no que el Valencia tenga necesidad de venderlos. Peor sería todavía lo que dice Paco, de que sí que sabe que se quieren ir, o sea, que hay que venderlos, perdón, pero está jugando un poco la partida de Peter Lim, del máximo accionista, diciéndole a la afición que realmente lo que quieren es irse. Con lo cual nos estaría engañando Gattuso a nosotros. Ya te digo, tanto una cosa como la otra me parecen tremendas. Me parece, bueno, al final un reflejo claro de lo que estamos viviendo aquí los valencianistas con el máximo accionista. A mí lo que me resulta llamativo es que aparte de que los tenga que vender por necesidad económica, es mal venderlos. Porque una cosa es también venderlos, otra cosa es mal venderlos, como el caso de Parejo, Ferran Torres. Al final los vendió por muy poco. Bueno, cuando no tienes a profesionales o los profesionales que tienen no les dejas que tomen decisiones y las decisiones las toma gente que no conoce el negocio. Y bueno, como nos pasaba con el ya gracias a Dios infame expresidente Anil Murthy, que se pensaba que era el mejor en el mundo del fútbol, ¿no? De hecho, hay por ahí manifestaciones en las que hablaba de que había, ayúdame Paco, que tienes muchísima mejor memoria que yo, que había poca cultura en el mundo del fútbol, ¿no? Poca inteligencia. Sí, lo que dijo fue que básicamente que en el mundo del fútbol, que los profesionales del fútbol eran gente poco inteligente y que lo ideal era siempre traer a gente de otros sectores, pues eso, del marketing, de la gestión, incluso
un poco poniéndose a él, ¿no? Como referente, diciendo, pues he tenido que venir yo de fuera a enseñaros a vosotros, torpones, cómo se hacen las cosas. Imagínate, pues con esa mentalidad. Y él fue el principal responsable de estas malas ventas que dices tú, o regalos prácticamente. Es así, es así. En el caso de Anil, yo creo que va a ser una gran ventaja el hecho de no tener a Anil este verano a la hora de hacer gestiones. Jorge Méndez se va a encargar de todo. Yo creo que internamente en el club ya dan por hecho, pues, tanto Sean Bay como nuevo director general, Miguel Ángel Corona, que sigue como director de fútbol en ese cargo que es más honorífico, José, que otra cosa, ¿vale? Porque más de hacerse fotos, ¿no? Sí, no, aparece. Yo tengo la teoría de que Corona está en su despacho o en una nevera y está en casa. Hay un fichaje, pues van, abren la nevera, la puerta, salen, lo cogen, lo ponen ahí en el tal, se hace la foto y lo devuelven a la nevera después. Eso es Feno, pero es nuestro Di Stéfano, ¿eh? Lo que hacía el Madrid con Di Stéfano, en paz descanse, que lo sacaban para, pues para eso tenemos nosotros a Corona, que no lo conoce ni Dios. Claro, Di Stéfano en el fondo era el presidente de honor del Real Madrid y el hombre era una leyenda, y Corona pues está siendo para mí también una leyenda a la hora de, pues eso, de tener un trabajo muy, muy bien retribuido en el que sus resultados yo creo que hablan por sí solos. Es que al final fichajes que se pueden atribuir a Corona por el scouting de Corona y el trabajo que ha hecho Corona, pues no tenemos ninguna referencia de ninguna. Han intentado ponerse la medalla de Mamardashvili, pero al final todo eso es gracias a José Jiménez y a su equipo de scouting se tiene ahí en Paterna, que son muy buenos y que por eso llevan 30 años así, y de los pocos que mantienen al Valencia a flote internamente, ¿no? Pero el día menos pensado, pues alguien se le vaya a la olla, los tira a todos y volveremos un poco a la casilla inicial. Y por cerrar lo de las ventas y las salidas, pues efectivamente, a día de hoy, lo que históricamente, y eso, Alberto, yo creo que es importante dejarlo claro, históricamente al Valencia no le ha dado miedo vender, porque cuando vendía, evidentemente siempre tenía un plan B, y en la recámara tenía una bala o incluso dos que podían igualar o incluso mejorar el rendimiento. Y de hecho así se fue renovando el equipo poco a poco desde el año 95-96, que estaba Luis Aragonés, Peja Mijatovic y el Valencia acaba subcampeón. Al año siguiente, con ese cambio que hay, que llega Valdano y bueno, termina y tal, y llega Ranieri, y Ranieri luego en la 97-98 y la 98-99, hasta que ganan la Copa del Rey, poco a poco va mejorando el equipo, jugadores que van dando pasos al frente. Se va Ranieri, llega Cooper, se va Kili González, se va el Piojo, se va Mendieta, y se va renovando y entrando futbolistas, y cada vez los que venían igualaban el rendimiento de los que habías vendido por mucho dinero e incluso lo mejoraban. Y así te plantas en la temporada 2002, la temporada 2004 con el doblete de Liga y de UEFA. En los últimos 8 años, el gran problema de Meriton ha sido no vender, sino vender mal y comprar peor. Sí. Con lo cual, efectivamente, el nivel de la plantilla iba a bajar sí o sí. A nadie en su momento le pareció mal vender a Otamendi, no recuerdo si fue por 40 o por 50 kilos. Sí, una barbaridad, 50, ¿no? Por 50 kilos. El problema fue sustituir a Otamendi por la Roca Abdenur, ¿sabes? Y por Aderlan Santos. Es que... Entonces, el problema no es vender a Guedes por lo que sea, que le quedan 2 años de contrato a Guedes, por 30 millones, 35 millones, lo que sea. No, el problema es quién vas a traer que te iguale a Guedes. El problema no es vender a Gallá, vas sabiendo que viene Jesús Vázquez por detrás. El problema es quién va a venir que te pueda dar lo mismo que Gallá, no solo futbolísticamente, sino a nivel de sentir el ferro, de ser un capitán importante que tire del carro, alguien de aquí, de la casa. Ese es el problema, que no tienes los sustitutos en la recámara. Primero, porque no trabajas el mercado. Segundo, porque no saben lo que hacen. Y tercero, porque ni siquiera miran de verdad las consecuencias de vender a esos futbolistas. Y por eso este verano, ojalá no, pero está sobre la mesa la posibilidad de que se vayan Guedes, Soler, Gallá y alguno más, y la gente tiene tanto miedo, porque lo que venga, todo el mundo sabe a ciencia cierta que va a ser peor que lo que acabas de vender. Y lo llamativo de algunas, por ejemplo, Aderlan Santos, algunos de esos son representados de Jorge Méndez, y cómo haciéndole participando en esas ventas al Valencia, lo quieren tan de lleno en el club, no lo entiendo. Porque es amigo, y eso José lo sabe mejor, que lleva bastante tiempo siguiendo la trama, es amigo de la casa al final, entonces normal, ¿no? Que le manejar. Cuando Paco habla de la trama,
A nosotros nos gusta, desde Libertad, llevamos estudiándolo y nuestra intención es, ojalá en algún momento podamos presentar alguna demanda, alguna querella saque a flote esa trama, pero ya la terminología nos gusta utilizarla bien. No es amigo, es socio de Peter Lim. Y han tenido socios muy sonados, negocios, perdón, muy sonados. Eran socios con los derechos económicos de 3 jugadores antes de comprar el Valencia, de los 3 jugadores que luego se quedan en el Valencia, es decir, el Valencia los compra, André Gómez, Cancelo y Rodrigo. Han sido socios también, ha habido un traspaso de derechos de imagen de Ronaldo, de Méndez a Peter Lim. Es decir, ahí hay todo un entramado de mover dinero donde el Valencia es una pieza más. Circula por las redes un GIF que es muy bueno, que es de los clubes que están dentro de la órbita Méndez, cómo han manejado jugadores entre esos clubes. Un caso clarísimo es el de Elder Costa, a principio de temporada, que viene cedido. Bueno, su carrera básicamente es ir de club en club de Méndez, siempre revalorizándose, es decir, siempre los traspasos por mayor valor económico, aunque sus temporadas realmente deportivas no hayan sido mejores. Esta es una cualidad importante, una definición importante de los negocios Méndez, porque al final ellos con lo que se mueven es con el tema de las comisiones y evidentemente tienen que hacer que se muevan los jugadores, que haya mucho negocio, que haya mucho movimiento de dinero. Por ejemplo, en estos 8 años, o aún vamos a llevarlo más exagerado, porque los 2 últimos años, por el tema del COVID y por el tema también de la presión social, que entre otros hemos estado haciendo desde la asociación, ha habido poco movimiento de jugadores. Pero en los 6 años anteriores, los 6 primeros años de Peter Lim en el Valencia, se han movido casi 1.000 millones de euros entre compras y ventas de jugadores en el Valencia Club de Fútbol. 1.000 millones de euros de los que se han comisionado, claro. Ese es el negocio realmente de Peter Lim y de Méndez, porque son socios. Por eso, cuando nosotros hablamos, y lo decimos mucho, la trama Méndez, es porque esto no va de que les gusta el fútbol, no va de que son amigos, va de que tienen un negocio. Y el negocio es expoliar, como están expoliando al Valencia Club de Fútbol. Y claro, con todo esto lo que contáis, al final los objetivos del Valencia son mínimos. Son mínimos. A ver, los objetivos del Valencia deben ser siempre, cuando empieza la temporada, como mínimo, pensar en Europa. Pero claro, es verdad que todo depende de la plantilla que vayan a dejar. Yo el año pasado me manifesté en verano y me llovieron palos, por decirlo, que a pesar de Bordalás, a pesar de ser un entrenador que casaba muy bien con el estilo del Valencia, a pesar de ser un técnico y un staff que podían hacer equipo y hacer grupo, viendo la calidad del equipo, entrar en Europa iba a ser muy difícil, o sea, muchos iban a tener que fallar y tú lo ibas a tener que hacer muy bien. Estaba por ahí la bala de la Copa, que llevó al equipo hasta la final, y yo creo en el fondo, que por ser capaz de llegar a una final de Copa y por haber conseguido que este equipo fuera equipo, habría que haber dado a Bordalás una segunda temporada. Esa es mi opinión. Eso sí, claro, este verano ya le habían dicho a Bordalás, te vamos a vender hasta los percheros. Y te vamos a traer no lo que tú pidas, sino lo que nosotros consideremos, ¿no? Y eso fue uno de los motivos del desencuentro, porque él, ahora que ya no está Bordalás, se puede contar, él tenía una lista de nombres en diferentes demarcaciones, sobre todo en el centro del campo, que este año ha sido, con cariño, una auténtica ruina porque no había efectivos. Quiero decir, este año el Valencia no ha tenido un centro del campo consistente y tú no puedes ir por la vida. Quiero decir, hay 4 demarcaciones en el fútbol: la delantera, el centro del campo, la defensa y el portero. Y este año el Valencia ha ido por España, no por Europa, por España entera, sin centro del campo. Sí está Carlos Soler, ¿vale? Pero ¿quién más? ¿Quién más? En el momento en que se vendió a Daniel Vaz en enero al Atlético de Madrid, el Valencia se cae de
de esa carrera o esa pelea por Europa. Y lo hemos visto, hay futbolistas del Valencia, como Puro Racic, Koba y demás, que no están preparados para sostener, pueden ser buenos complementos, pero hoy en día no están preparados para sostener el centro del campo de un club como el Valencia. Con lo cual, Bordalás pedía hombres, pedía futbolistas que pudieran asentar el centro del campo, dar agresividad, gente veterana, claro, y esa es otra jugada, Alberto, de Meriton. A ellos no les interesan los veteranos, o al menos no les interesaban, ahora veremos. Pero antes no les interesaban los veteranos, querían gente joven para poder venderla, revalorizarla y ganar pasta. Pero claro, un veterano de 30 años no te va a dar eso. No. Te va a venir, te da rendimiento inmediato, pero no vas a poder venderlo ganando un extra, ¿de acuerdo? Así que el matiz va a ser que este año, dependiendo de cómo le dejen a Gattuso el equipo, pues veremos el objetivo. Yo creo que partiendo de unos mínimos, el Valencia está obligado siempre por nombre y por escudo y por camiseta y por sentimiento de pertenencia al Valencia y por obligación histórica, está obligado a luchar por Europa. Todos los años. Ahora bien, cuando empiece la pretemporada y veamos el equipo que le ha dejado el Peter Lim a Gattuso y que Méndez ha traído a aquel, pues ya veremos los objetivos. Pero para empezar, antes de que empiece la temporada 22-23, el Valencia está obligado a al menos pelear por Europa. Bueno, y aparte del tema futbolístico, ¿cómo está el tema del nuevo Mestalla, José? Bueno, el nuevo Mestalla es un proyecto que viene de muy antiguo, cuando el boom del ladrillo, y aquí viene lo importante, uno de los proyectos que se vendió por activa y por pasiva cuando se puso la alfombra roja, cuando se promovió poner la alfombra roja para que entrara Peter Lim como máximo accionista del Valencia, que uno de los objetivos era que iba a construir el nuevo estadio para el año del centenario. Ya van a pasar 4 años, y realmente Peter Lim en ningún momento ha tenido interés por construir el nuevo estadio, porque, bueno, como llevamos hablando toda la noche, su interés no es el crear un equipo de fútbol potente o el hacer un equipo de fútbol potente y sostenible, sino temas de movimiento de jugadores. Así que cifras también que llaman mucho la atención, lo que comentábamos antes. En estos 8 años se han movido 1.000 millones de euros en compraventa de jugadores y no se ha dedicado ni un solo euro al nuevo estadio. Este último año ha sido kafkiano porque, bueno, con la presión social las administraciones se han movido y han empezado a exigirle a Peter Lim que moviera ficha, que hiciera algo con el estadio, porque el Valencia Club de Fútbol tiene unos beneficios en el terciario, en la posibilidad de construir en las parcelas del viejo estadio, cuando se vendan, de construir más, con lo cual son más caras. También en las parcelas del nuevo estadio construir terciario, es decir, hoteles, restauración. Todo esto se daba como una mejora de esas condiciones de las parcelas para ayudar a que el Valencia hiciera ese nuevo estadio, que sería un equipamiento singular y que le serviría a la ciudad para tener un estadio. Se hablaba de un estadio 5 estrellas que pudiera albergar final de Champions, que pudiera albergar Mundial de Atletismo. Este año, cuando las administraciones han empezado a apretarle las tuercas a Peter Lim para que realmente mueva el nuevo estadio o dar por vencida todas estas condiciones territoriales del terciario que le daban al Valencia, pues lo que ha hecho Meriton, lo que ha hecho Peter Lim, Anil Murci, su equipo de abogados, ha sido presentar, al principio intentar pedir prórrogas, pedir que se les aplazara, echando la culpa al COVID. El COVID han sido los 2 últimos años y le echaba la culpa al COVID, pedían más prórroga, más tiempo para hacer el nuevo estadio, que no han hecho absolutamente nada en estos 8 años. Cuando se han encontrado con el dinero de CVC, que les ha llegado caído del cielo, el acuerdo de la Liga de Tebas con el fondo de inversión, al cual al Valencia le tocarían cerca de unos 80 millones de euros, lo que han pensado es, bueno, pues como esto nos llega caído del cielo, vamos a dedicar ese dinero para el nuevo estadio. ¿Cuál es la pega aquí? Que el nuevo estadio cuesta más. El nuevo estadio que se proyectó, incluso las rebajas que se hicieron, y eso que el nuevo estadio ya tiene una estructura hecha, ya tiene un trabajo, ya tiene, creo recordar, Paco, y si no luego me corriges, unos 100 millones de euros invertidos. Pero el nuevo estadio, pues todavía para ser en las condiciones
en unas condiciones dignas de nuevo estadio requeriría entre 130 y 150 millones de euros más. Y ellos solo tienen estos 80 millones porque no quieren mojarse más, no quieren invertir, no quieren quedarse pillados, no quieren dedicar dinero, el máximo accionista no quiere invertir dinero en la sociedad, con lo cual lo que hizo fue presentar a las administraciones un proyecto ridículo, un proyecto, pues para que tus oyentes lo entiendan, un proyecto con menos capacidad que el Mestalla actual, por ejemplo. Un proyecto que el tercer anillo que ya está construido se iba a quedar en cemento, no se iba a revestir. Un proyecto donde se cambiaba, por ejemplo, toda la restauración, los restaurantes que iban a tener por unas plazas libres, decían, para poder meter food trucks. Un proyecto un estadio que no iba a tener cubierta, porque no tienen dinero para la cubierta. Y esto es lo que le han presentado a las administraciones. Estamos hablando con las administraciones y creemos que no van a ceder ante estas presiones, porque bueno, Peter Lim se maneja aquí con mucho, con unas artes muy peculiares, tiene su red de colaboracionistas, y todo esto intenta presionar para salirse con la suya. Como ya pasó en la compraventa, que es irnos 8 años atrás, pero la primera oferta que hace para la compra de las acciones no es la oferta, rebaja las condiciones que luego firma realmente. Siempre se ha manejado Peter Lim aquí en Valencia de la misma forma. Una forma, nosotros desde la asociación lo decimos mucho, una forma que huele un tanto mafiosa. Yo quería añadir que la cantidad de pasta metida aproximadamente en el estadio a estas alturas, desde 2006 que empezaron, empezó un poco antes con el tema de licencias, permisos y tal, pero en el momento en el que entraron las máquinas ya a excavar el agujero en la tierra, básicamente, desde 2006 hasta ahora, que son 16 años, hay unos 170 millones de euros invertidos ya, ¿vale? Es verdad que cada X hay que meter más pasta para mantener labores de mantenimiento de la estructura, ¿de acuerdo? Hay que cambiar estos últimos 12 años que lleva todo parado desde 2013, desde 2009, han cambiado pernos, han cambiado anclajes, han cambiado un montón de cosas porque hay que mantenerlo periódicamente para que no se estropee y la estructura, digamos, no peligre. Entonces la cifra está, por lo que ha dicho antes José, en unos 170 millones ya metido. Y para acabarlo habría que invertir aproximadamente unos 120 más, ¿de acuerdo? Ojo, para hacer el estadio que se proyectó en 2006, es decir, 70.000 personas, una cubierta de categoría, con toda con la zona de aparcamientos, el tema del hotel al lado, quiero decir, full equip, que podemos decir en los coches, ¿vale? Y el problema, como ha dicho José muy bien, es que lo que están intentando es escuchimizar y adelgazar y raquitizar el proyecto hasta lo más básico, hasta el esqueleto más básico, reduciendo el número de butacas, reduciendo la infraestructura, reduciendo una serie de obligaciones que, con el tema de la ATE, el Ayuntamiento de Valencia se había comprometido a dar unas ventajas al club a cambio de que esas condiciones se cumplieran, porque el Ayuntamiento de Valencia quería, además de tener un estadio de fútbol, quería un recinto singular con una serie de particularidades que pudieran además engrandecer y colocar Valencia en el mapa, que era un poco la frase que decía en su momento Rita Barberá. Con lo cual, todo esto que estamos viendo ya no es solo que no quieran acabar el campo, es que en caso de querer acabarlo, lo que están haciendo es acabar una versión, ¿cómo explicar? Si hablábamos antes del full equip, ¿vale? Ellos quieren acabar una versión lite, una versión light, una versión light sin cafeína y todo lo más básico posible, gastando lo mínimo posible y evidentemente no cumpliendo las condiciones que el gobierno valenciano les puso hace más de 15 años. Y bueno, para ir terminando, para terminar, al final el Valencia, ¿hacia dónde va encaminado, creéis vosotros, con los problemas con Peter Lim, con Meriton? Al final, ¿hacia dónde va encaminado? A ver, yo es que lo tengo bastante claro. Un año dejaremos de tener suerte. O sea, un año de esto, si sigue la cosa tan mal, no sé si será la 22-23, no sé si será la 23-24, la 24-25 o en adelante, pero básicamente tener a Meriton, tener a Peter Lim. Desde hace un tiempo, yo ya no hablo del Valencia,
Hablo de Meriton, pero de hace un tiempo todavía más reciente, ya no hablo de Meriton, hablo de Peter Lim, porque en realidad es él. O sea, Meriton es una entelequia, es algo ahí en el aire y no es nada tangible. Peter Lim es tangible, existe, es una persona y podemos hablar de él, ¿vale? Si seguimos así, con Peter Lim al frente del Valencia, es cuestión de tiempo que un año concreto el equipo acabe bajando a segunda división. Eso para empezar, la parte deportiva. Y si sigue el Valencia con Peter Lim como máximo accionista, también es cuestión de tiempo que acabe entrando en causa de disolución. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero los números y las gráficas y las pérdidas y los balances contables de todos los años y los resultados deportivos de todos los años indican que eso más tarde o más temprano, esperemos que más tarde y dé tiempo a salvar al club, acabará pasando. Es crudo decirlo así, es triste decirlo así, pero es la realidad. Sí, Alberto, por hilar con lo que dice Paco, 2019 el Valencia ha presentado unas cuentas de causa de disolución que se salvan con el tema de la pandemia, de que nos permite cierta holgura al presentar esas cuentas. En 2020 esas cuentas se salvan también en causa de disolución, se salvan por unas arquitecturas contables que se hacen, que nosotros, la asociación, denunciamos al Instituto de Auditores de Cuentas y nos dieron la razón porque en la 21 las corrigieron, o sea que nos dieron la razón, así que las salvan, digamos, haciendo ingeniería contable. En 2021, las últimas cuentas, hay una causa de disolución real y se tiene que salvar con una capitalización de créditos. Que esto, hay gente que lo vende como que Peter Lim ha puesto dinero, pero no es verdad. Es lo que el Valencia le debía a Peter Lim. Peter Lim lo que ha hecho ha sido, bueno, que la fiesta me la pague el resto de socios de la sociedad. Voy a tener más parte del Valencia a costa de quitaros a vosotros más porcentaje de ese Valencia. Para hacer una reflexión rápida, cuando él se convierte en máximo accionista, se convierte en máximo accionista con el 70% de las acciones del club. Él, con la mala gestión y la capitalización 2 veces de créditos suyos, ahora está con el 90% de las acciones del club. Es decir, con su mala gestión nos ha ido arrebatando el club también. Y lo que te decía, en el 2022 se presenta otra causa de disolución si no se vende por un neto de 70 millones de euros. Un neto. Esto quiere decir que no me vale con que se venda por 30 millones o si se vende por 30 millones a Guedes, esos 30 no van a restar sobre los 70, porque Guedes tiene, creo recordar, 13 o 14 millones todavía pendientes de amortización. Sí. ¿Vale? Con lo cual hay que vender muchísimo y comprar nada, que eso ya lo sabemos, no van a comprar nada, van a hacer pues las gestiones que haga Méndez con sus cedidos y sus historias, pero sobre todo van a vender muchísimo. Así que, contestando a tu pregunta, ¿al futuro del Valencia? Peter Lim se irá. El problema es qué va a dejar cuando se vaya. Porque ahí es donde nos la estamos jugando. Puede ser que deje un solar de club que tengamos que rehacer de prácticamente cero, o puede ser incluso que no deje club. No, si hay una causa de disolución... José, la gente dice, va a dejar esto hecho un solar. No, tal y como va la cosa, no va a dejar ni el solar. Claro. Es la broma que hacemos aquí, ¿no? Claro. Sí, la causa de disolución, no nos engañemos, una causa de disolución es cerrar la persiana, ¿eh? Es que desaparezca el Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y tendría que crear otro club, pero este desaparecería, ¿eh? No hay que confundirlo con un concurso de acreedores. Una causa de disolución es cerrar la persiana y la llevamos bordeando 3 años y este 4º año la vamos a bordear también, así que la cosa está muy, muy negra. Pues no sé si queréis añadir alguna cosilla más. Pues por mi parte que espero que charlas como esta sirvan un poco para que desde fuera de Valencia conozcan un poco la realidad, porque en muchas ocasiones se habla, no voy a decir de oídas, pero sí que es verdad que la situación que vivimos aquí en el día a día es bastante más dramática de la que muchas veces en medios nacionales se refleja, ¿no? Que muchas veces parece que todo va bien y que todo es una cuestión de que son muy exigentes y que no les gusta a nadie, acaban de tirar a Bordalás, madre mía, míralos. No, es que no tiene nada que ver, La situación es, por desgracia, mucho peor que simplemente si un entrenador funciona o no, y que ojalá la gente que escuche pues esta conversación se dé cuenta de que efectivamente está la cosa muy malita.
Yo invitaría a tus oyentes a que entraran a libertadvcf.com, es la página de la asociación. Es una asociación muy chula, estamos peleando muchísimo, somos ya 1.500 socios, representamos a 4.000 accionistas, a más del 1% de las acciones del club, nos movemos mucho. Bueno, en la página web podrán ver todo lo que hacemos y sobre todo lo que buscamos del Valencia, sobre todo porque somos valencianistas, pero también del fútbol español, que es la democratización, el que el fútbol sea de los aficionados, porque es lo que realmente le da sentido al fútbol y lo que le da futuro. Nosotros decimos una frase que la creemos a pies juntillas, que es: el futuro del Valencia será si es democrático. No hay cabida en un gran accionista, en un empresario. Este señor, Peter Lim, ni siquiera es empresario. No hay cabida a un futuro del fútbol de esta forma. El fútbol, el Valencia, por ejemplo, tiene 103 años de historia gracias a su afición y perdurará si conseguimos devolvérselo a su afición. Y esto vale para el Valencia, vale para otros sitios, no sé, Zaragoza, Español, vale para el Zamora. Hay que pelear por recuperar nuestros clubes, porque han llegado hasta aquí gracias a ser de la gente y tenemos que volver a hacer que sean nuestros. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo y desearos muchísima suerte. Y al Valencia también esperemos que la situación cambie. Un abrazo, Alberto, muchas gracias.